Así que el Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias, pastora. Y ante todo, bueno, yo quería compartirles algo que el Señor me reveló. Algo que el Señor me reveló cuando yo estaba haciendo un devocional, que fue cuando estaba leyendo el versículo de Isaías 16:15, el cual decía: Él reinará con misericordia y verdad, hará siempre lo que es justo y estará deseoso de hacer lo correcto. Él nos perdonará y nos cuidará. Así como el versículo cuenta la parte en la cual decía que Él nos perdonaba y Él nos gobernaría con misericordia, la parte de perdonar había quedado resonando en mi cabeza, como dando vueltas ahí, y ahí me puse a pensar en la gente que no conoce a Dios, pero que aún así es, por así decirlo, por el sentido común, por la ley, la gente ¿cómo decirlo? Como cuando uno roba, va a la casa y se reforma y cambia completamente. Ahí me llegó esa duda. ¿Cuál es la diferencia entre esa gente y cuando eres perdonado por Dios? Ahí empecé a darle vueltas en mi cabeza varias veces mientras releía el versículo una y otra vez. Y le pregunté al Señor, ya que yo sabía que debía haber una diferencia, una razón por ahí, no podían ser así solo porque sí. Le pedí a Dios que Él me ayudara y me revelara. Y Él me contestó. Después de un tiempo dándole vuelta, Él me contestó dando una enseñanza sobre esa diferencia. Y para eso quisiera contarles una historia. Imagínense un hombre que pasa su vida como todos nosotros, pero hubo un punto en el cual por hacerle falta dinero empezaba a pasar un poquito de hambre, así súper poquito. Y en una ocasión se le ocurrió, para asociar esa hambre, robar algo pequeño como, por ejemplo, en el almacén de la esquina, un dulce, un bombón, un sapito, un dulcecito, algo así, súper así como él. Pero hacer esa acción, hizo que una semilla de pecado se plantara en el jardín que es su corazón. Y poco a poco, cada vez que iba a ese almacén, él iba repitiendo lo mismo una y otra vez, normalizando ese pecado. Y cada vez que lo hacía, esa semilla germinaba, crecía cada vez más hasta volverse un árbol de pecado en su corazón, que empezaba a crecer y a hacerse más grande y así. Pero llega un momento en el cual él mismo, por el sentido común, se da cuenta que no debería seguir robando algo como un dulce, no, que estaba mal, y decide no volver a hacerlo, él por sí mismo. En ese momento, en su corazón, él tala ese árbol, lo corta de su corazón, y vive su vida ahí cada día tranquilo, sin repetirlo, ahí como en forma de disciplina, sí. Pero entonces, un día que de verdad empezaba a faltarle demasiado dinero por lo que pasa en la vida, a veces que se complican las cosas y a veces cuesta un poco conseguir platita, y en esa desesperación se le presentó la oportunidad, una tentación de robar, pero esta vez no dulce, sino algo más grande, algo que él pudiera vender para ganar dinero. Y él lo roba. ¿Pero por qué? Él mismo se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué lo robé? Sé que está mal, pero ¿por qué lo hice? Era porque, aunque él taló ese árbol de pecado, las raíces de ese pecado seguían en su corazón. Y de esas raíces el árbol volvió a crecer. Pero esta vez el árbol era más grande, más grueso. Pasó de un árbol así como los que ven uno en el centro o en el parque ahí a... ¿conocen el árbol, el abeto? Es un árbol bien grande y con un tronco grueso ahí.
pasó de un árbol así como los que se ven en el centro o en el parque a un árbol hacia un abeto, bien grueso, más difícil de jalar. Ya cuando él se recuperó, repitió lo mismo, taló ese árbol de pecado e intentó seguir así. Pero eso solo hizo que entrar en un bucle una y otra vez, volvía a suceder su situación así y recorría a robar para poder mantenerse así. Y cada vez el árbol se hacía más grande, más grueso, pasó de un abeto a un roble oscuro, que es bien grande y bien grueso, muy difícil de jalar para él en su vida. Y cada vez las raíces del pecado, entre más crecía, más profundo llegaban en su corazón, más difícil de talar, más le costaba salir de ahí. Y fue así tanto tiempo que llegó un punto en el cual ese pecado creció tanto como una secuoya. ¿Conocen ese árbol? Gigantesco el árbol, de los más grandes que hay. Así de grande se volvió su pecado. Y el tema es que él de verdad está arrepentido de lo que hace, pero él sigue haciéndolo. Él no podía entender, y era porque ese pecado estaba tan arraigado en su corazón que él no podía. Y ya cuando ese pecado era tan grande, él no era capaz de talarlo. Era demasiado grande el pecado. Él no podía controlar su pecado. El pecado lo dominó a él. Aunque él sabe que está mal, lo sigue haciendo. Y ahí él empezó a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué seguía? ¿Por qué seguía intentando ser bueno? ¿Por qué seguía haciendo esto? Como, ¿de qué valía la pena si no puedo salir de este pecado? No puedo salir de robar. Entonces, un día él se cruzó con una iglesia, de la cual estaban adorando en el tiempo de oración y salió una música. Y ella empezó a sentir una extraña presión que lo llamaba adentro. Y él decidió entrar solo por curiosidad, así, para saber qué era eso que él hacía sentir así. Ahí todo tranquilo en la adoración, sin hacer más que solo observar y escuchar. Y entonces llegó el momento de la palabra y se hablaba del perdón de Dios, cómo Él nos ayuda, cómo Él nos busca y nos salva de nuestros errores. Entonces el hombre empezó a sentir una presión cada vez más grande en sí, en su corazón. Sentí una presencia en todo el lugar y él decidió pedirle perdón a Dios, verdaderamente perdón, de rodillas. Él le pidió perdón por todo lo que ha robado, por todos los males, por todo eso, y diciéndole que si él de verdad existía y de verdad lo amaba, por favor que lo salvara de su pecado, que él ya no podía más con esto, que él no podía luchar ahí. Y en ese momento la presión que sentía en su corazón se desvaneció y cambió por una sensación de un abrazo alrededor de él, un cálido abrazo. Porque en ese momento Dios lo salvó. Dios entró en su corazón y arrancó ese árbol de raíz de su lugar para que no pudiera volver a controlarlo ese pecado. En ese momento el hombre pudo sentir verdaderamente lo que era la libertad del pecado, salir libre de él. Porque cuando uno mismo, por su sentido común, o porque es la ley, o porque sabemos que está mal, salimos del pecado, es una libertad pasajera, porque el pecado seguirá en nosotros, va a empezar a hundirnos otra vez más y más hasta no poder salir más. Pero solo Dios puede liberarnos, sacarnos todo el pecado, guiarnos. Ahora ese hombre después de salir de la iglesia, podía pasar por todo el lugar, y aunque estuviera en una crisis de dinero, ya no sentía esa necesidad de robarlo, no sentía eso, porque ahora no estaba solo, Dios estaba a su lado, confiaba en Dios, y ante las tentaciones de robar ya no tenía que luchar contra ellas solo, Dios estaba a su lado ayudándolo. Todo esto, esta historia sobre el pecado arraigado en nosotros, fue algo que le sucedió a Pablo en Romanos 7 del 14 al 25.
que dice así: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Lo que dice aquí en este versículo y en esta historia es lo que puede pasarnos a cualquiera de nosotros. El pecado que está en nosotros, aunque nosotros no queramos, nos hace hacer el mal. Porque sin importar con cuántas fuerzas querramos salir de él, el pecado nos arrastrará de nuevo a él. Pero Dios, sin importar qué tan profundas sean las raíces del pecado, qué tan adentro de nuestro espíritu y corazón estén, Él las puede sacar todas, sacar el pecado de nosotros, para no tener que volver a ese camino. Amén. Quisiera pedirles que se pusieran de pie para poder orar por esto. Padre nuestro, gracias por este mensaje que me pudiste dar para poder darle a esta iglesia, Padre, que me pudiste enseñar a través de ti, de mí puedes mostrarle a la iglesia este gran mensaje tuyo, Padre. Ayudarnos a entender que la salvación viene de ti, que tú puedes sacar el pecado. Te queremos pedir perdón y pedirte ayuda en caso de que haya un pecado en nosotros que no podamos sacar, que sin importar cuánto querramos seguirte y hacer lo que tu palabra dice, no podemos. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos des ese abrazo, un abrazo de calidez y libertad para sacar todo el pecado de nosotros, nuestro arrepentimiento, porque tú eres misericordioso, Padre. Sin importar cuántos mal hayamos hecho, tú nos perdonarás, sacarás cada árbol que pueda crecer, lo sacarás de raíz para poder seguir tu camino, para que el pecado no nos pueda esclavizar. El pecado